Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Salvador Sánchez, el socio líder del sector agroindustrial en Deloitte Spanish Latinoamérica, para hablar de un tema fundamental que es el sector de los agronegocios. Particularmente, pues hay varios desafíos. Obviamente el tema arancelario que pudiese aplicar Donald Trump a partir del 2 de abril, eso está por verse. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el entorno climático en términos de sequías, pero una parte importante para enfrentar estos desafíos y los naturales, por ejemplo, la semana pasada que andaba en Chihuahua, pues el tema de la seguridad está encareciendo mucho la estructura de costos en distintos estados de nuestro país, y ahí ahí es el tema de la seguridad, pero por supuesto el tema del crédito al campo es fundamental, ahí la banca de desarrollo, y esto es lo que me da gusto platicar contigo, Salvador, esta mañana. Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues, ¿cómo estamos en temas de banca de desarrollo vinculado al sector agronegocios, al campo mexicano? Pues mira, Rodrigo, em, el financiamiento en México para el campo eh, no siempre es el más oportuno, ni el duradero, ni el más económico. Eh, las instituciones que teníamos como FIRA, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, FOSIR y FIRCO, han desaparecido. Únicamente FIRA subsiste. Eh, entonces, el, los, las fuentes de financiamiento actualmente para el campo provienen en la mayoría de las ocasiones de los proveedores y los clientes. Entonces, en base a plazos o anticipos. Y ahí no hay una separación clara entre lo que es el financiamiento y el precio. Entonces, el, el productor muchas veces se ve obligado a comprar caro los insumos y a vender barato porque no tiene el tiempo para esperar, vende inmediatamente en la cosecha. Y eso obviamente cuando los precios están más bajos. Entonces, sí hay una problemática muy fuerte que se incrementa con todo lo que tú ya comentaste. O sea, el cambio climático, pues es un tema, están siendo afectados, el tema del proteccionismo, donde hay una amenaza, y bueno, no olvidemos que el tema de exportación de nuestros productos agrícolas es uno de los principales orígenes de divisas eh, para el país, ¿no? Sí, y lamentablemente el tema del crimen organizado, ¿no? A veces, pues, en la estructura de costos lleva implícito un pago de derecho de piso, alguna situación de ese tipo. Ahora, ¿cuál es la característica especial que tiene el sector agrícola en términos de financiamientos con respecto a otros procesos productivos? Pero ya mencionabas, ¿no? El grado de complejidad, hay ciertos, pues necesitas coberturas, necesitas entender bien la estructura de precios, ciclos agrícolas, riesgos, etcétera. ¿Cuáles son esas características que cuando uno ve otras geografías, pensemos Estados Unidos, obviamente Europa, y no solo los países desarrollados, pues hay la banca de desarrollo juega un papel fundamental por estas características y por lo esencial que es tener alimentos, ¿no? Que ese es otro aspecto, pues clave. Uno puede vivir sin tornillos, pero no necesariamente sin maíz o sin algún producto agrícola. Pero ¿cuáles esas diferencias con respecto al crédito en otras áreas de la economía? Bueno, pues efectivamente, o sea, tienes que tener seguros, por ejemplo, seguros para eventos catastróficos. Eh, Frecuentemente tenemos efectos de inundaciones, sequías, etcétera. Eh, Necesitas que alguna, alguna financiera, algún banco, alguna institución creada por el gobierno ayude a cubrir esos riesgos catastróficos. Tenemos otros riesgos en cuanto a mercado. Tú sabes que los commodities tienen el riesgo de mucha volatilidad. Entonces, necesitamos instituciones que en una sola ventanilla, este, Rodrigo, puedan ofrecer tanto financiamientos, seguros catastróficos, seguros de mercado, seguros de precios, que son las coberturas que estás tú comentando. Entonces, sí es un, es una cadena bastante compleja porque pues el productor empieza invirtiendo desde comprar los insumos, sembrar. Puede ser que exista un evento catastrófico, la siembra no se dé
o que cuando se dé los precios no sean los adecuados, entonces compró caro y se ve obligado a vender barato. Entonces, sí se requieren instituciones como las que se tienen en Estados Unidos, como el Commodity Credit Corporation, el CCC, que, que acompañan al productor en toda en todo el ciclo, desde la producción, eh, cuando, cuando el productor cosecha, se almacena, hay un procedimiento para ignorar eso, entonces la, la CCC paga al banco que le prestó al productor al inicio con la garantía del producto, y el productor puede esperar hasta el momento adecuado para poder vender a un buen precio y con eso paga el crédito al CCC. Entonces, sí es un mecanismo que lleva su tiempo y que tiene que estar implementado, inclusive con políticas públicas, porque pues el gobierno tiene que intervenir en esto, no puede olvidar al campo y dejar que los productores estén visitando diversas ventanillas en bancos, aseguradoras, etcétera, para poder hacer esto, ¿no? Inclusive hay algunos productores que ni siquiera tienen el conocimiento de esto y que requerirían asesoría al respecto, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto ante pues lo que se ha visto en términos de la banca de desarrollo en este aspecto, que ya lo mencionabas al principio, el mercado, digamos, el sector privado lo ha logrado llenar? Obviamente las características y estructura que describes, pues hacen que la banca de desarrollo sea este respaldo, digamos, que habilita vía pues los jugadores en el mercado, que esto pueda ocurrir por el tamaño del riesgo, etcétera, por la estructura del mercado, pero qué tanto se ha sofisticado, digamos, la oferta del sector privado, o realmente no lo ha atendido, sobre todo porque pues quizás un banco privado en el racional dice, pues mejor me especializo en otras áreas de la economía que no tienen estos riesgos, que son mucho más rentables, pensemos la manufactura, el sector Sí. turístico, etcétera, que el sector agrícola, que está lleno de riesgos, y hay que entenderle, ¿no? Además, porque un ejecutivo bancario normal, bueno, no normal, pero me refiero típico, pues no tiene tanto conocimiento de los ciclos del campo, ¿no? Sí, efectivamente, Rodrigo. No te voy a decir que no lo cubren, sí lo cubren, pero no con la profundidad que se debe de ser. Efectivamente, es es un sector que tiene muchísimo riesgo, por lo que ya comentaste, el cambio climático, el tema de todo el tema comercial, que hay que se ha desatado en cuanto a tarifas, eso incrementa un riesgo. Este, y bueno, el tema en cuanto a la variabilidad de los precios, Rodrigo, no olvidemos que estamos compitiendo contra países donde sí hay estímulos y sí hay mecanismos para apoyar a sus productores, como el que ya te comenté, el CCC en Estados Unidos. Europa también tiene sus, sus, sus mecanismos para poder apoyar a sus productores. Entonces, no tienen un apetito con la suficiente profundidad para atender al sector agrícola en México. Entonces, sí se requiere que el gobierno implemente una institución financiera de primer piso. FIRA hace un buen trabajo. La verdad es que el trabajo que hace FIRA es bueno, es una institución de segundo piso, pero no es suficiente. Entonces, todas las demás instituciones que te mencioné desaparecieron, y ellas hacían en cierta forma lo que te estoy diciendo que se requiere hacer, ¿no? FIRA, FOSIR, perdón, FIRA no, pero FOSIR, la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, FIRCO, todas esas desaparecieron hace 5 años, ¿no? Entonces, sí se requiere que el gobierno participe en conjunto con la banca privada para poder atender este tema. Sin duda. Salvador, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para platicar cuáles pueden ser estos primeros pasos. Hay un cambio en la Secretaría de Hacienda, a lo mejor esto puede significar una reconfiguración porque hay varios elementos nuevos que no estaban necesariamente en los últimos 5 años, pero si quieres lo hablamos regresando del corte. Esta mañana está con nosotros Salvador Sánchez, socio líder del sector agroindustrial en Deloitte Spanish Latin America. Salvador, bueno, pues en el bloque pasado mencionabas la necesidad de tener
una banca de desarrollo mucho más profunda. Si bien decías, FIRA funciona bastante bien, pues hacen falta otros componentes del rompecabezas, particularmente en un momento desafiante para México, porque obvio, si Donald Trump llega a aplicar aranceles al sector de los agronegocios, que en el caso específico de los agronegocios, pensamos el tomate, pues puede ser sujeto a presiones fuertes de grupos de cabildeo allá en los Estados Unidos, y si el TEMEC se rompe, pues vamos a ir negociando pedacito por pedacito. Ayer veíamos al presidente ejecutivo de Chipotle, que es una cadena de comida rápida allá en Estados Unidos, que hacen burritos, utilizan mucho aguacate, y decía él, pues vamos a tener que absorber nosotros el costo del aguacate, si es que hay arancel, y buscar diversificar. Suerte con eso, porque la verdad es que el aguacate Hass de México, pues no está sencillo que sea sustituido. Tiene una participación casi del 90% en los Estados Unidos, pero si hay aranceles, pues lo que va a pasar es que pues va a haber mucha especulación, y eso te quiero preguntar, en la estructura del mercado agrícola, ¿qué tanta especulación hay? Me recuerdo de un estudio que hizo el Banco de México, en donde a veces los precios podría parecer, pues digamos, contraintuitivo, pero hay zonas, todo se intermedia a veces en el mercado mexicano, en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces incluso si está en Oaxaca, sube a la Ciudad de México, a la central de abastos, y luego baja, pensemos a Campeche. Y eso, bueno, pues hay pasos de especulación, que un poco lo que mencionabas hace un rato, pues es eso, esa especulación, cuando tiene que vender barato el productor, pues se puede subsanar, digamos, si tienes una estructura financiera que te respalde y que te permite esperar mejor precio y no ser sujeto y víctima, pues, de los especuladores. Sí, sí, Rodrigo, definitivamente eh, 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 esto es un gran reto y requiere soluciones innovadoras. Insistimos, la creación de una nueva entidad financiera rural, este, inspirada en modelos exitosos como el CCC. Digo, en Estados Unidos funciona perfectamente bien esa institución. Esa institución está fondeada por el Congreso de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad de, de mantener su capital. No se vale empezar a cancelar cuentas y perdonar adeudos, etcétera. Es una, es una institución autofinanciada, o sea, tiene un capital inicial y lo ha ido incrementando y lo ha ido manteniendo. Entonces, eh, eh, este fideicomiso que se debería crear en México ofrecería capital de riesgo y apoyo estratégico para jóvenes emprendedores, que es otro tema que no hemos platicado, Rodrigo. Hay mucha migración de los jóvenes a las ciudades. ¿Por qué? Porque no hay forma en la que los papás puedan salirse del negocio. O sea, ellos requieren seguir viviendo y entonces requerimos dar también un mecanismo en donde los hijos de los agricultores puedan comprarles a los papás se puedan retirar, tener una vejez digna y ellos poder continuar con un asesoramiento, y eso evitaría tanta migración de los jóvenes hacia las ciudades, porque no encuentran qué hacer y cómo continuar con el negocio familiar, porque el papá todavía está trabajando y necesita trabajar para poder subsistir. Entonces, sí necesitamos una financiera apoyada por el gobierno que ofrezca capital de riesgo y apoyo estratégico para poder cubrir todos esos riesgos catastróficos y de mercado y de financiamiento. Entonces, sí, necesitamos, si el discurso es que queremos ser autosuficientes alimentariamente, necesitamos que el gobierno se involucre en este tema creando este fideicomiso o esta financiera de la que ya te hablé. Por supuesto, pues yo creo que es uno de los temas pendientes y uno de los asuntos dentro de los muchos que tendrá que visibilizar Edgar Amador, el nuevo secretario de Hacienda. Creo que además es importante desde un punto de la dimensión social, que está muy alineado con esta administración, con este gobierno, porque obviamente el campo pues es, como ya lo mencionas, crítico, y en ciertas zonas del país en donde se requiere, bueno, además ya no llegamos al tema de que es un poco lo que mencionas, ¿no? Pues la tecnología, es decir, cómo se puede generar automatización, cómo
Por ejemplo, esto a mí me impresionó mucho cuando platiqué con el presidente Bayer, que tienen FieldView, ¿no? Que hace análisis con inteligencia artificial y te dice de manera casi quirúrgica dónde poner más fertilizante, cómo viene la cosecha, en qué tiempos, etcétera, que te da predictibilidad, mucho mayor productividad, independientemente de la discusión que es así, pues es de otra área, digamos, de lo que estamos hablando esta mañana, Sí, que es transgénicos y esas cosas. es que imagínate, si ni siquiera tienen el dinero adecuado, con el financiamiento adecuado para comprar la semilla, imagínate Exacto. cómo pueden aspirar a tener esa tecnología. Por supuesto, y ese es el gran reto. Salvador, muchas gracias Así por la es. entrevista. Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, Ahí Rodrigo. escuchamos y vimos a Salvador Sánchez, el socio líder del sector agroindustrial en Deloitte Spanish Latin America.